Con semejante incapacidad para sobrevivir, pues lo dicho, no es de extrañar que tengamos unos vínculos fortísimos con esa persona, con esas personas que nos arrancan, nos siguen adelante y de alguna manera nos salvan la vida, ¿no? El resto de las especies animales, como estamos acostumbrados a ver en los documentales, algunos incluso nada más aterrizar por ese canal del parto, casi ya salen andando, si no saltando y corriendo. La historia del ser humano es otra, en la que estamos años y años, que no sabemos ni siquiera poder caminar adecuadamente. Bien, va a haber un mito científico que va a dar cuenta del acontecimiento de estos vínculos con las figuras parentales, que es el que voy a tratar de desarrollar de una forma esquemática, lo más resumida posible, en este tercer capítulo. Va a ser de vital importancia este mito científico porque va a encargarse de la estructuración del psiquismo, de la ordenación del deseo y, por tanto, de la salud y enfermedad en base a los grados de resolución del complejo de Edipo, puesto que del complejo de Edipo voy a hablar. Una definición al uso pues vendría a ser las relaciones afectivas, las relaciones psicoafectivas que tenemos con nuestras figuras parentales, mayoritariamente de forma inconsciente. Este concepto vamos a empezar a introducirlo. Y en su forma, como decir, positiva o estándar, se trataría pues de la relación de rivalidad que tiene el niño con la persona del mismo género, del mismo sexo, y la tendencia amorosa hacia la persona del sexo opuesto o del sexo contrario. En cuanto a los antecedentes, Sigmund Freud se va a basar en una obra clásica del dramaturgo heleno Sófocles, estamos hablando del siglo V aproximadamente, contemporáneo con Platón, que seguro que a este peso pesado de la filosofía lo conocen, y bueno, básicamente por redactarlo a modo casi de cuento, con todo el respeto de la obra y de la carga dramática, pues lo que podemos decir es que en una ciudad llamada Tebas, tanto el rey Layo como la reina Yocasta son advertidas por el oráculo que el hijo que van a tener, cuando fuera mayor, los asesinaría. Por tanto, los padres se lo quitan de encima, lo llevan al campo y lo atan. De ahí viene la cuestión de Edipo, es como niño con los pies atados. Por esas cosas de la vida, las vueltas de la vida, el niño crece como príncipe porque se va a otro reino y así lo educan, y llegado el momento el oráculo le vuelve a plantear la misma cuestión, esta vez a Edipo. Por tanto, Edipo, para evitar este desenlace fatal, coge y se marcha de la ciudad, era de Corintio, y en ese viaje que hacía, en un encuentro de caminos, qué casualidad, se encuentra con el rey Layo. Hay un desafío y lo mata sin saber que era el padre. Entonces trata de entrar a Tebas. Tebas estaba situada por un monstruo, por una esfinge que mataba a quien no contestaba la pregunta. Edipo responde la pregunta, entra triunfante en la ciudad de Tebas y se casa con la reina de Tebas, es decir, con Yocasta, o sea, su madre. Todo esto evidentemente ignorante, sin saberlo. Pasa el tiempo y hay un momento donde la ciudad de Tebas está arrasada por una serie de plagas, se consulta al oráculo y el oráculo le dice que las plagas cesarán cuando se conozca quién ha sido el asesino del rey Layo. Edipo se pone a investigar hasta que descubre que él ha sido el asesino de su padre. Y por tanto él, el que se ha casado con su madre y el que ha tenido descendencia con la propia madre. Aquello acaba en drama, Edipo se arranca los ojos y la madre pues se suicida. Bien, el objetivo, la finalidad, digamos, la intención de Sigmund Freud, basándose en este mito, es hacer del complejo de Edipo un paradigma simbólico que le sirviera para generalizar el concepto del descubrimiento del inconsciente.
Aquí podemos resumir básicamente dos ideas. Una sería el eterno retorno de lo reprimido y la otra, lo acabamos de ver, el destino inexorable, ¿no? Es inexorable esa cuestión de la repetición. En el cine hay una película protagonizada por Mike Rourke y el grandísimo Robert De Niro, que es Corazón de Ángel, os la recomiendo muchísimo. Ahí el protagonista, Mike Rourke, en el papel de Harry Ángel como detective, ahí lo que se ve es que el propio investigador es el objeto de investigación, ¿no? Es una obra parecida o que trata la cuestión de Fausto. Bien, en cuanto a la característica fundamental, si queremos, del complejo de Edipo, es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el complejo de Edipo no se va a suscribir, no se va a detener únicamente en lo que serían las familias tradicionales, la familia conyugal tradicional. Vamos a pensar que tiene una estructura ternaria, es un triángulo con tres vértices, en el que en uno está el niño, en otro está la función cuidadora o función materna, y en el otro lo que va a haber es una instancia prohibitiva. Es una instancia prohibitiva que va a representar la ley, que no es otra que la ley de la interdicción del incesto, que es la necesidad mínima para constituir la cultura, para constituir la civilización, en tanto en cuanto el animal de la palabra que somos, a diferencia del resto de los animales, somos un ser social, un ser cultural y no un ser natural. Bien, el complejo de Edipo se viene a desarrollar entre los 3 y los 5 años en una fase que llamamos fálica, y ahora en el próximo capítulo voy a hablar algo de las fases de la sexualidad. Así que nos detenemos unos momentitos.